Gloria a Dios. Bueno, como leímos al principio, para comenzar la reunión en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el verso 13 y 14, este diálogo que tuvo el Señor Jesús con esta mujer de Samaria. Y hoy quiero hablarles de 2 o 3 decisiones importantes o las más importantes en la vida de toda persona y en la vida de un cristiano. Aunque no lo sepan, aunque no lo entiendan, no estén de acuerdo, pero las decisiones, la decisión más importante, la primera decisión más importante en la vida de un ser humano, en todos los seres humanos, es la de conocer a Jesucristo, aceptarlo y recibirlo en su corazón como Señor y Salvador personal. Esa es la decisión más importante en la vida de todo ser humano, Crea o no crea en Dios, la decisión más importante en la vida de cada persona es la de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. La segunda decisión es, con aquellos que todavía no lo han hecho, es elegir a la persona con quien me casaré, con quien me voy a casar, con quien voy a proyectar el resto de mi vida, para pasar el resto de mis días, para cumplir el propósito de Dios, para procrear, para multiplicarme, para dejar un legado. Y luego, o juntos proyectar un ministerio, proyectar una empresa, un futuro. Y la tercera, ya es para alguien que obviamente ha aceptado a Jesús en su corazón y que lo sigue y que le sirve. Así que es para todos los cristianos. En orden, aceptar a Jesús, la persona con quien me casaré. Y la otra decisión de las más importantes es la llenura del Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, el bautismo de poder. Ningún ser humano, ningún cristiano puede hacer nada para Dios, respaldado por Dios, si no es guiado y si no es dirigido por el Espíritu Santo. Así que antes de cualquier otra cosa, de ir al seminario, de querer escuchar la voz de Dios, de hacer cualquier actividad para Dios, primero uno tiene que ser salvo, aceptar a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador y seguirle, y luego ser investido del poder de lo alto, y eso es respaldado con su palabra. Acá en este relato con la mujer en Samaria, al mediodía, sentado junto al pozo, Jesús habla con esta mujer y ella estaba hablando de un agua común y Jesús le estaba hablando del agua que proviene de él, el agua que salta en la vida de uno cuando lo acepta, que salta para vida eterna. El agua que corre en el río, en la canilla, en donde sea, uno bebe y volverá a tener sed, pero el agua dice que da Jesús. Aquel que beba nunca más volverá a tener sed. Y luego un poco más adelante, en el capítulo 7, Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era la más importante de Israel, la siguen celebrando los israelitas en este tiempo, que dura una semana. La fiesta de los tabernáculos recuerda la liberación de Israel, de Egipto. Es la fiesta del Pentecostés, está juntado con la fiesta de las cosechas. Entonces la fiesta de los tabernáculos, ellos lo que hacían tiendas, carpas, ¿verdad? Ya estaban establecidos, ya estaba, en este tiempo que estaba Jesús, ellos ya tenían sus casas, ya tenían el templo. Pero en esta semana se juntaban y hacían carpas, acampaban, por eso la fiesta de los tabernáculos. Entonces cada familia se hacía su propia carpa y se juntaban y pasaban una semana ahí celebrando y recordando principalmente cómo Dios los respaldó, los sacó de la esclavitud de Egipto y luego durante 40 años en el desierto que ellos habitaron en tiendas, habitaron en carpas, en tabernáculos, el Señor les suplió todas sus necesidades. Así que en medio de esta fiesta, mientras andaban algunos fariseos tratando de poner mano a Jesús para apresarle, en el capítulo 7, en el versículo 37 y 38, después de todo esto que hablan
montones de cosas en el medio de la fiesta estaban hablando y recordando de esa agua, recordando del Mesías prometido. Jesús se levanta y dice, versículo 37, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Que el Señor añada bendición a nuestra vida a través de su palabra, que arroje luz y que descienda la unción y el poder del Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente, sobre la iglesia, aquellos que ya han sido bautizados en Espíritu Santo y fuego, que venga un renuevo. La Biblia nos enseña, nos recomienda, nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces no hay nadie que ya haya recibido todo, no tenga que recibir nada más. Algunos confían en eso, han recibido dones, han recibido talento, ministerio de parte de Dios, simplemente se descansan en eso. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que venir al bautizador que es Jesús y ser llenos del Espíritu Santo. Hoy culmina, hoy es el domingo de Pentecostés, lo que esta semana celebra toda la cristiandad, el mundo cristiano por todas partes del mundo, celebrando 50 días después de la Pascua, el domingo de Pentecostés, aquel día glorioso, el derramamiento con señales, con lenguas repartidas como de fuego sobre aquellos 120 testigos en el aposento alto, y luego a lo largo de la historia, en el mismo libro de los Hechos habla varios acontecimientos donde la evidencia inicial que una persona recibía el bautismo era hablar en lengua extraña. Y luego, después hay dones diversos de lengua y otros dones que ha dado el Señor a la iglesia, sigue dando. Y ese es el equipamiento que la iglesia necesita. Y nosotros, independientemente de la cantidad de años que llevemos sirviendo al Señor, de cuánto Dios nos haya usado con milagros, con sanidad, resucitar muertos, con lo que fuere, siempre necesitamos venir diariamente al bautizador, a la fuente de agua viva que es Jesús. Juan el Bautista declara cuando comienza su ministerio en el Jordán, él habla de que él está bautizando para arrepentimiento y perdón de pecado porque fue enviado por el Señor para preparar el camino. Dice, alguien que viene detrás de mí, que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No es el pastor, no es Juan el Bautista, no es el apóstol Pablo, no es Moisés, no es Abraham, no es Isaías, no es Eliseo, no es Elías, es Jesús. Jesús es el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Dios envía su Espíritu Santo por medio de Jesús. Y es lo que nosotros necesitamos. Acá, bueno, ustedes no pueden ver acá, pero tenemos como 3 o 4 celulares, no es que seamos millonarios, algunos no sirven para nada, solamente para música, otros no andan, tenemos como 2 o 3 computadoras, una no sale el sonido, entonces tenemos como todos los técnicos, ¿verdad? Cables por aquí, enchufamos una para que funcione la otra, y aquí estamos, ¿por qué? Porque necesitamos estar actualizados. Y en todos los órdenes de la vida y en este tiempo de la tecnología, cualquier persona busca actualizarse, ya sea un profesional, en lo que sea, en el trabajo, ahora hay redes sociales, en el famoso YouTube, muchos buscan tutoriales para lo que sea, independientemente de cuál sea su profesión, siempre uno está tratando de actualizarse, buscar nuevas técnicas, algo que sea más fácil, que sea más redituable. Y en cuanto a la tecnología, todos los que tenemos un celular, ¿verdad? Para usar internet, para usar esta plataforma, todos tienen que tener la cuenta de Gmail, el correo electrónico. Y la mayoría usa los celulares Samsung u otros, ¿verdad? Y continuamente te están viniendo actualizaciones. Los que tienen computadores te vienen actualizaciones de Windows. Y algunos las aceptan y vienen con virus, pero otros no las aceptan y en determinado momento tu computadora, tu celular caduca y no sirve más, o hay funciones que no sirven más. Y como siempre hay algunos sábelo-todo que se la saben todas, que nunca quieren reconocer nada, nunca se la saben todas, no necesitan nunca aprender. Entonces no aceptan nada de algo nuevo, un conocimiento, sea un renuevo en lo que sea, en el trabajo, en cómo amase las tortas fritas, en cómo hace una cama, ¿verdad? En cómo hace una instalación eléctrica. En todos los órdenes de la vida siempre hay eso sábelo-todo, que se la saben todas, nunca quieren aprender nada. Y aún también con la tecnología, ¿verdad? Y en determinado momento el celular falla, o la computadora falla, o el taladro no te funciona más,
o la instalación, la televisión no te prende, el auto no te anda. Y nunca aceptaron un consejo, una ayuda, una actualización, una renovación. Y a veces yo no hice nada, no toqué nada, ¿qué habrá pasado? En mi caso siempre cuando pasa algo la culpa es de mi esposa. Está en el trabajo a veces y ya sabe si le digo se rompió algo y dice yo no fui, por la duda para que no me eche la culpa. ¿Por qué? Porque no aceptamos. Y a veces esas actualizaciones son necesarias. Y siempre debemos estar conectados a la fuente. En el caso del celular o otros aparatos necesitan estar enchufados, tener una carga. Algunos duran más, duran menos. Ahora hay vehículos eléctricos que tienen una autonomía. Se cargan, duran determinadas horas, pero después hay que volverlos a cargar. Hay motos, hay bicicletas eléctricas, ¿verdad? O el combustible. Hay que ponerle combustible. Y en nuestra vida espiritual también necesitamos actualizaciones, estar actualizados con la palabra de Dios. Y para ser actualizados y que a veces un mismo relato, un mismo acontecimiento nos vuelva a hablar y nos vuelva a decir cosas, necesitamos diariamente ir a la fuente, que es la palabra de Dios, y venir al bautizador, que es Jesús. Todas las personas necesitan a Jesús en su corazón, todas las personas necesitan diariamente actualizarse de algo, y especialmente para vivir una vida acorde, una vida plena, conforme a la voluntad de Dios, para ser fructíferos en el Señor, necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Y aquellos que sirven a Dios, aquellos que están llenos de Dios, que tienen dones, talentos, que tienen un renombre y que están sumamente preparados, algunos descansan en los dones dados por Dios, dados por el Espíritu Santo, pero dejan de acudir a veces a la fuente, dejan de estar conectados a la fuente, al bautizador que es Jesús. Todos necesitamos un renuevo, todos necesitamos un refrigerio. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo de parte de Dios. Nadie se la sabe todo, así que tenemos que ser más humildes. Y cuando alguien nos quiere ofrecer una ayuda, también aceptarla. Y esta ayuda viene del cielo. Este es un equipamiento que por más conocimiento que yo tenga de la palabra de Dios, por más que experiencia que haya logrado los años de caminar con el Señor y ver distintas experiencias, que me dan conocimiento, por supuesto, pero siempre tengo que ir al bautizador. Nunca jamás puedo cerrar para que esa fuente de agua de vida eterna, que salta para vida eterna, esa agua que corre como ríos de agua viva, si yo cierro esa fuente, si yo me desconecto, si dejo de confiar y de buscarle, de consultarle, de llenarme de él, de renovarme, de actualizarme, va a llegar un momento que va a cesar esa fuente. Y ahí comienza a apagarse la vida espiritual de las personas y comienza la caída. Por eso muchas personas, muchos súper conocidos, usados, han caído mucho y muy bajo por no mantenerse conectados a la fuente. Así que esta semana, este día es propicio justamente para eso, para pedirle al Señor que nos renueve, como si fuéramos nuevos, como si fuera el primer día, que nos bautice en Espíritu Santo y Fuego, que traiga un renuevo. Así que después de esto Jesús, antes acá principia su ministerio y luego antes de ascender al cielo, después de haber caminado, luego de haber resucitado con los apóstoles y con los testigos que había, antes de ascender al cielo les da una indicación en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego en el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego esto se lleva a cabo en el capítulo 2 de los Hechos, en el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Acá hay claro, el Evangelio de Lucas al final también habla de eso, el Evangelio de Juan habla del Señor Jesús de estas cosas. Y los discípulos, los apóstoles, caminaron con Jesús 3 años y medio. ¿Y por qué quiero enseñar esto? Porque uno también enseña en el seminario en teología y hay personas que no creen o hablan de distintas experiencias o que fue una experiencia sola con el Señor. Y que cuando uno acepta a Jesús ya recibe el bautismo del Espíritu Santo y no existe una experiencia posterior. Y acá la Biblia es clara en varios otros pasajes, pero en este que acabo de leer, los apóstoles caminaron 3 años y medio con Jesús. Entonces, ¿quiere decir que no eran salvos?
o ya eran salvos? Fueron salvos al aceptar a Jesús, caminar con él. Cuando él los llamó, le dijo, sígueme, a Mateo, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Judas. Él los llamó para que le siguieran, y al llamarlo, al seguirle, al aceptar su llamado, cuando caminaron con él eran salvos. Inclusive él les dio poder y en determinado momento los envió de 2 en 2. A los 12, luego envió a los 70 y volvieron regocijándose. Hicieron milagros, pero no habían sido bautizados porque Jesús estaba ahí con él, con ellos. Pero no significa que no fueran salvos. Por eso le dice antes de ascender al cielo, le dice que esperen después de haber caminado con él 3 años y medio, que esperaban para ser bautizados con el Espíritu Santo. Es un bautismo de poder, lo que dice en Hechos 1:8. Recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Ellos hasta aquí lo habían dudado. Pedro lo niega y vuelve a la pesca, vuelve a su vida de antes, hasta que fue bautizado. En el capítulo 2 de los Hechos, ahí habla del derramamiento. Estaban esperando, estaban orando, guardando la promesa, como Jesús lo dijo, dice, y de repente vino como un estruendo. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y todos se maravillaron, lenguas y señales visibles a otros. Es una experiencia posterior a la salvación. Es una llenura, no es para cualquier persona, sino para alguien que ya ha sido salvo y necesita esa, como le decía, esa actualización. Esto es un equipamiento, es un poder de lo alto, el poder de una dinamita, para poder luego resistir cualquier tentación, cualquier persecución y no abandonar la obra. De hecho, después de esto comienzan a ser perseguidos, luego del día y la experiencia en Pentecostés, y a donde quiera que iban, como habla en el capítulo 8 de los Hechos, Felipe, que era un diácono, son perseguidos, van a Samaria, y donde quiera que iban, que en medio de la persecución ellos predicaban a Cristo y las señales los respaldaban. Y por eso la iglesia necesita imperiosamente la llenura del Espíritu Santo para ser testigo de Cristo. Es para eso, no es para lucirse el hombre, no es para demostrar qué talento tiene, no es para enriquecerse, sino para ser testigo de Cristo, porque las personas necesitan a Jesús, porque como dijimos al principio, para todo ser humano, cristiano o no cristiano, la decisión más importante de su vida no es ir a la universidad, no es ser ingeniero, no es ser millonario, sino es aceptar a Jesús en el corazón, porque si no, por más buen vecino que sea, por más educador, por más mejor presidente del mundo que sea, si no tiene a Cristo, se va a ir al infierno. Y eso es lo que tienen que entender nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que no aceptaron a Cristo. La decisión más importante en la vida de una persona, y la primera, es aceptar a Cristo en el corazón. Y para eso nosotros no somos mejores que ellos, sino que tenemos una responsabilidad y se nos va a pedir cuenta. Necesitamos el lleno del poder del Espíritu Santo, necesitamos estar actualizando diariamente, buscando esa agua viva que viene del cielo para poder compartir y ser testigo de Jesús. Hablar de Él y no de nosotros. Te conviene, es necesario. Por eso Jesús le decía a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y nosotros necesitamos ese poder de lo alto para ser testigos de Cristo. Para contarle al mundo que es necesario. Que no se trata de ser buen vecino, buen esposo, buen padre, buen hijo. Alguien que ayuda a los pobres. Hay cosas que son agradables delante de Dios. Pero no alcanza, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Las personas necesitan tomar la decisión más importante de su vida, y la primera o la decisión más importante en la vida de todo ser humano es aceptar a Cristo, encontrarse con el Salvador. Y para eso necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Miren lo que dice en el relato de Pedro, y con esto termino. En este capítulo 2 veo que son todos bautizados y comienza a hablar en lengua y la gente pensaba que estaba borracho y se reía, y comienza a predicar a todos los que estaban afuera. En ese primer discurso se convierte en 3.000 personas. Así que capítulo 2, versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego miren lo que dice acá, versículo 39, Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
La promesa que aparece primero en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Joel, la que cita Pedro, lo que Jesús le habla a los apóstoles, la promesa del Padre, habla eso. En los postreros días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne y me serán testigos. Habla de jóvenes, de niños, de ancianos, de mujeres, de varones. Visiones, sueños, hablarán en nuevas lenguas. Y esa es la experiencia que estamos celebrando y recordando en este tiempo. Pero no nos podemos quedar solamente con esto. Obviamente es una fecha propicia para recordar, para celebrar. Pero cada uno de nosotros necesitamos diariamente ir a esa fuente, estar conectado, estar actualizado. Así como no hay un técnico que siempre sepa todo, que no necesite una actualización. A veces el celular explota y no hiciste nada malo. Simplemente o tuvo la actualización incorrecta o no recibió la actualización. Nosotros como hijos de Dios siempre necesitamos estar actualizados. En la palabra de Dios y en la comunión con el Padre. Necesitamos siempre estar conectados. Siempre necesitamos estar conectados y irnos renovando diariamente. Aún aquello de poder y de conocimiento que Él ya nos dio, que ya lo sabemos, ese pasaje que lo sabemos de memoria, cada vez que lo leamos y venimos ante Él con un corazón humilde, sencillo, diciéndole, háblame algo nuevo, dime algo nuevo, ¿qué quieres que haga que todavía no hice? El Señor se va a renovar en nosotros. Y así podremos amar a aquellos que rechazan a Jesús. Podemos entender el corazón de nuestro Padre porque ama a un homicida, porque ama a un violador, porque ama a un drogadicto, porque ama a un brujo, porque ama a un musulmán. ¿Por qué lo ama igual que a mí? ¿Y por qué no ama más a uno que a otro? Sino que ama a todas las personas. Por ejemplo, por supuesto se agrada a los que hacen su voluntad, pero ama a todos los seres humanos. ¿Y por qué sigue esperando? Para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a orar en esta hora, para que ese poder dinamita, descienda sobre tu vida, descienda sobre mi vida, descienda sobre los vecinos, descienda sobre la iglesia, y para que la iglesia de una vez por todas tome el lugar que le corresponde y entienda la urgencia de predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias y de ser llenos del Espíritu Santo. Y reitero, cuando uno acepta a Jesús, obviamente viene el Espíritu y viene el Espíritu Santo, pero el bautismo es otra experiencia posterior. Hay muchos que enseñan que es una cosa sola, pero lo aclara Juan el Bautista, lo aclara Jesús, lo aclaran los apóstoles, lo aclara la Escritura. Y hay evidencias. Después vemos en el capítulo 10, por ejemplo, en el capítulo 8 en Samaria, en el capítulo 10 en la casa de Cornelio, eran todos gentiles, no eran judíos. Sin embargo, Pedro comienza a hablar, les dice que no quiere estar ahí, pero fue enviado por el Espíritu Santo, y cuando comienza a hablar, la Escritura desciende el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. En Hechos 19 hay varios lugares de la Escritura que hablan claramente de una experiencia posterior. En Hechos 19, el apóstol Pablo les pregunta, ¿en qué creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces les explica, son bautizados en las aguas, alguien que ya había creído. Ahora le impone las manos y reciben el Espíritu Santo. Todo ser humano, todo hijo de Dios necesita la llenura del Espíritu Santo, necesita esa experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo para poder ser testigo, para poder hacer la obra de Dios, para poder ser respaldado y poder ser equipado, completamente equipado para toda tarea. Por ejemplo, un bombero no puede ir a medio de un incendio si no va con el casco, con la ropa, con las botas, con el hacha, con el camión cisterna. No puede. Tendrá todas las intenciones de salvar a la persona, entrar a una casa, en un bosque que esté incendiado. Tiene toda la experiencia del mundo, pero si no utiliza el equipo y todo el grupo, no puede hacer nada. Así que nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas. Comienza a orar y a pedir al Espíritu Santo que le llene. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos a ti para que en el nombre de Jesús envíe el Espíritu Santo en esta hora. Entendemos por la Escritura, por tu palabra, por tus mandamientos, por las palabras de Jesús,
que nada podemos hacer por nosotros mismos, que si no venimos al bautismo